Hola, ¿qué tal mis gamers? Hoy les traigo un nuevo video y en este video hablaremos de 5 easter eggs o huevos de Pascua que tal vez hayas visto pero que no sabes ciertas cosas de ellos. Comencemos. En nuestro canal hemos decidido abrir esta nueva sección dedicado a los easter eggs. ¿Por qué razón? Simple, porque son cosas curiosas que hacen que el juego sea más interesante y que podamos fantasear un poco con qué significan y por qué están ahí. Para comenzar con este video vamos a hablar de uno de los que en su tiempo impactó al público y que aunque usted no lo crea tiene historia. Justamente vamos a hablar del huevo de Pascua de GTA V, pero no cualquiera, sino el de miedo, el del fantasma de cierta localización que explicaremos a continuación. Lo primero que tenemos que hacer para poder ver este huevo de Pascua es ir a la localización que se encuentra en la parte superior derecha, situada en este punto exactamente, y ir a eso de las 11 de la noche. Justo en esas horas aparecerá el fantasma. Cuando veamos su aparición, veremos que no solamente aparecerá el fantasma, sino que también habrá un nombre escrito en sangre, que es algo así como Jack, el cual es la clave para resolver el misterio de este fantasma. Para resolver este misterio, lo primero que tenemos que hacer es ingresar a internet, ya sea por nuestro celular o por un computador del juego. Después ingresar a la siguiente página, www.whokilledlenorajohnson.com. Iremos a la pestaña de personajes, después encontraremos un cuadro llamado Blood on the Roads, el cual nos destapará una especie de hoja como de un periódico en donde nos explicarán una noticia relacionada a este evento donde se encontraba el fantasma, puntualmente en la localización donde estaba el fantasma. Básicamente lo que dice la noticia es que al parecer cierta mujer tuvo un problema con su esposo llamado Joe, el cual la empuja aparentemente y pues ella muere, pero él niega haberlo hecho y que es por esto que el fantasma tiene como el corazón roto y se manifiesta ya por esas horas. Eso básicamente es lo que dice. Nuestro siguiente huevo de Pascua es de Red Dead Redemption 2 y si bien está plagado de cosas curiosas de este juego, una que no se puede dejar pasar es el lobo de Red Dead Redemption. Este lobo se encuentra en la siguiente localización y es curioso porque para encontrarlo tienes que tener algo de paciencia y velocidad porque hay que corretearlo. Entonces, a continuación verán más o menos cómo se descubre este animal y cómo hacer para capturarlo. Después de capturarle, él se irá a refugiar en una cueva. Entonces, dentro de esta cueva encontraremos un diario, el cual nos contará su historia. Y con esto pues se cerrará todo el misterio alrededor de este personaje. Otro easter egg bastante curioso es uno que salió en Cyberpunk 2077. Y si bien este juego es muy nuevo y hay muchas cosas todavía por descubrir, hay un easter egg en este juego que es bastante curioso y fácil de conseguir. De hecho, ya había visto rumores por internet, pero pensé que se trataba de que iba a ser un personaje importante en la historia, pero no, resulta que es un easter egg. ¿Y cuál sería? Bueno, la aparición de Hideo Kojima dentro de este videojuego. Para encontrarlo les mostraré en el siguiente video dónde se encuentra para aquellos que lo están jugando puedan verlo. What can I get you, kiddo? I'm good, thanks. Come back anytime. このままじゃブレインダンスはダメだと思うんだよな。単純な表現しかできてないから。笑いといえばコメディだし、
恐怖はホラーだし、恋愛はラブロマンスじゃん。ジャンル映画の方法を使ってるだけでしょ。感情表現ってそうじゃないんじゃないかな。だから今東京のチームと実験をしてるんだ。人間の感情がもっと豊かな作品を作ろうと思ってね。例えば嬉しいけど物悲しいとか、落ち着いてるけど何か不安を感じるとか、そういう感覚ってあるでしょ。僕はリアルを感じてもらいたいんだ。もちろん現実には体験できない物語を通してね。Hey, はい、何です？ hey. 新しい企画のオファー？ Y ahora les voy a comentar sobre un easter egg bastante curioso y de hecho bastante contradictorio, podemos decir. Es de esas cosas que tú quieres pero a la final no se te dan. Bueno, así va este. Y estamos hablando de Spider-Man, de PlayStation 4. ¿Qué sucedió en este juego? Simple. Resulta que cuando estaba en desarrollo, un usuario por Twitter le escribió a los desarrolladores pidiéndole que por favor incluyeran de alguna manera una propuesta de matrimonio para su esposa, bueno, en el que en el entonces era su novia. Y pues los programadores, estas cosas son bastante difíciles de que sucedan, pero por cosas de la vida, quién sabe, los tipos estos accedieron a poner dentro del videojuego la propuesta de matrimonio. Y pues la vida es tan triste, tan cruel, que resulta que el tipo tiempo después les pidió a los mismos programadores que por favor retiraran la propuesta que habían puesto originalmente en el juego. La razón simple, la chica ya no se iba a casar con él porque le pareció que esta propuesta no es la que ella esperaba, y al parecer ella como que se fue con el hermano del tipo este. Un caso triste, de esos que ya estamos acostumbrados a escuchar pero que no esperas que se vuelva famoso por un videojuego. En fin, triste y triste. Ahora vamos a hablar de un juego que ya tiene su tiempo, pero que relativamente hace poco menos de un año ha salido un huevo de Pascua bastante curioso. Pero para poderlo ver tenemos que hackear alguillo el juego, ¿no? O sea, no puede ver a simple vista, no. De hecho, el método para poderlo ver es bastante, digamos, bastante truncado. O sea, ni siquiera el mismo juego te lo permite hacer. Pero bueno, vamos a hablar de él. Es God of War, PlayStation 4. ¿De qué se trata? Cuando están enfrentando a Baldur la primera vez, recuerdan que Kratos está al final del acantilado justamente para romperle el cuello y el cuerpo de este personaje cae sobre la pendiente. Pues bueno, ahí está el easter egg, pero para poderlo ver tenemos que hackear la cámara. El método, la verdad, no sé cómo se hizo, pero sé que para poder ver este huevo de Pascua hay que hackear la cámara, acercarnos a Baldur, el cual está al fondo del acantilado, y este estará haciendo los gestos típicos que hacemos nosotros cuando nos molestamos con alguien o simplemente queremos molestar a alguien. ¿Saben cuál? Ahí igualmente lo van a ver. En fin, hemos llegado al final de nuestro video. Dale manito arriba, comparte y suscríbete. Y dime, ¿qué te pareció esta vez este video? ¿Algunos de los easter eggs ya los conocías o te impactaste por lo curioso que son? Hasta la próxima.